Hola, sabemos que este tema puede traer confusión, pero por eso estamos acá para aclararte todas tus dudas. Es muy fácil confundir las hemorroides con cáncer de ano. Incluso médicos con mucha experiencia pueden diagnosticar por error cáncer anal como hemorroides. Los síntomas son similares. El sangrado, dolor al movilizar, son indicios en ambos casos, lo cual complica a la hora de hacer el diagnóstico. Está comprobado que el 90% de los casos de cáncer de colon se podrían haber evitado si los pacientes hubieran ido al médico en los primeros síntomas de la enfermedad. Pero antes de empezar, no olvides darle like al video para mostrar tu apoyo. Vamos a ver ahora las diferencias entre el cáncer de ano y las hemorroides. Las hemorroides son tejidos inflamados que están dentro del ano. Esta hinchazón es lo que causa la molestia en la zona anal. Una de las teorías que se manejan es que los hemorroides se producen por heces muy duras que al pasar por el canal anal empujan hacia abajo el tejido hemorroidal. Esta dolencia afecta sobre todo a personas mayores, ya que el tejido que sostiene las hemorroides se deteriora con el paso de los años. Las personas que ingieren poca cantidad de fibras en su alimentación están en mayor riesgo de sufrir de hemorroides, ya que las heces se volverán muy duras y resultará mucho más difícil su pasaje por el ano. Hay muchas formas de detectar las hemorroides. Lo más común es sentir un bulto dentro del ano o ver gotas de sangre en el papel higiénico luego de limpiarse. Cuando se tienen hemorroides y además hay sangrado anal, ambas cosas deben ser examinadas para descartar que las hemorroides se hayan producido por cáncer anal. Los doctores pueden realizar el diagnóstico con un examen del ano cuidadoso en donde se estudia una muestra que es tomada de la zona afectada. El cáncer anal, en cambio, se provoca por el crecimiento descontrolado de las células anales. Ahora, ¿cómo diferenciar el cáncer anal de las hemorroides? No es una cuestión tan sencilla como puede parecer, ya que los nódulos que se forman alrededor del ano cuando se padece de cáncer se confunden fácilmente con el bulto que se produce cuando se sufren las hemorroides. Sin embargo, en los síntomas del cáncer de ano tiene algunas diferencias, como dolor de espalda, distensión abdominal y en las mujeres sequedad vaginal. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de colon? Recuerda que en la mayoría de los casos, las personas que tienen estos síntomas no tienen cáncer. Aún así, si tienes algunos de estos problemas, es una señal de que debes ir al médico para que te pueda encontrar y tratar la causa de ser necesario. A continuación, te menciono un listado con los síntomas del cáncer de colon o cáncer de ano. Un cambio en los hábitos intestinales, como diarrea, estreñimiento o estrechamiento de las heces fecales, que dura más de unos cuantos días. Una sensación de que usted necesita tener una evacuación intestinal, que no se alivia al hacerlo. Sangrado rectal. Heces oscuras o sangre en las heces fecales. Calambre o dolor abdominal, vientre. Debilidad y fatiga. Pérdida de peso involuntaria. ¿Las hemorroides son cancerosas? Actualmente, no hay evidencia de que las hemorroides causan cáncer de colon. Como ya mencioné anteriormente, ambas afecciones pueden tener síntomas que se superponen. Vale la pena señalar que las personas de todas las edades pueden desarrollar cáncer de colon, y la mayoría de los nuevos casos de cáncer de colon se dan en personas mayores de 50 años. Esto es importante, ya que los individuos mayores de esta edad y aquellos con antecedentes familiares definitivamente deben someterse a chequeos regulares. ¿Cómo se diagnostica el cáncer anal? La forma de diagnosticar el cáncer anal es por medio de un examen rectal, una proctoscopia. Le permite al doctor examinar el área afectada. Es un procedimiento que muchos pacientes encuentran incómodo, pero no doloroso. Otra manera es tomar una muestra de tejido para que sea examinada por un laboratorio.
Se puede detectar el tejido canceroso con este procedimiento. El tratamiento que se debe realizar para el cáncer anal es muy diferente al de las hemorroides. Las hemorroides se pueden tratar con remedios naturales y medicamentos sin recetas como cremas y anestésicos locales para calmar el dolor. En general, la mayoría de los pacientes no necesitan una intervención quirúrgica, pero el tratamiento para el cáncer anal es más grave. La condición del paciente debe ser evaluada antes de comenzar el tratamiento adecuado. Lo más común es que se realice una cirugía para extirpar el tumor. Las radioterapia y quimioterapia son necesarias para eliminar las células cancerosas. La combinación de estos tratamientos hace que aumenten las tasas de recuperación. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Te recuerdo que si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas videos como este. ¡Hasta la próxima entrega!